Bueno, hoy vamos a hacer la práctica de visualización. Para eso, en el primer tema nos ubicamos en datos práctica y cuando le piquemos, él nos va a abrir una ventana emergente que nos permitirá descargar un archivo que se llama visualización.rar. Cuando lo tengamos descargado y lo extraigamos, vamos a encontrar dos elementos. Uno va a ser un elemento que será datosespaciales.gdb, que hace, digamos, carpeta de archivos. Esta es una geodatabase, es una base de datos geográfica de la que utiliza el programa ArcGIS. Cuando uno lo ve por la raíz, generalmente pues va a ver esta carpeta. También tenemos un archivo MXD. El MXD es un espacio de trabajo. Es el espacio de trabajo que utiliza ArcGIS para poder organizar, digamos, un mapa o la visualización de los datos. Cuando tengamos extraído, entonces vamos a decirle doble clic en el MXD y él automáticamente, si tenemos ArcGIS correctamente instalado, no lo va a abrir. En este caso, datosespaciales.mxd está para ArcGIS 10.8. Cuando cargamos ArcGIS o cargamos el espacio de trabajo, ¿sí? El espacio de trabajo, ¿qué es? Es cuando nosotros tenemos organizada una vista de mapa. En este caso esta es la vista de mapa de datos, y tenemos distintas capas que están cargadas en un espacio de trabajo. Digamos, si yo ahora le cambio el color a los ríos, digamos azules, voy a ponerlos, no sé, un color extraño, morados, por así decirlo. Esta manera en la que está los colores, la organización del mapa y todo eso se guardan en el MXD. Por eso es importante, voy a volverlo al color normal del río. Por eso es importante que cuando uno hace un trabajo, generalmente en ArcGIS lo organiza en un MXD. Pero el MXD no contiene los datos geográficos, no contiene las capas, sino que contiene la organización de esas capas. A veces les puede pasar que de pronto, ustedes solo, no sé, le compartieron el MXD. El MXD no tiene datos, solo es la organización. Cuando ustedes lo cargan sin tener, digamos, la geodatabase o tener los chat files, los archivos asociados, él no les va a cargar la información y no se les va a poder visualizar. Esto saldrá vacío y no verán aquí los datos. Entonces, para tenerlo en cuenta. En este caso, en esta visualización de datos que tenemos aquí, vamos a ver ciertos niveles de datos que veíamos en la clase teórica para que nos vayamos entendiendo en términos de qué son los datos vectoriales, cuáles son los datos raster, etc. Primero vamos a apagar las capas, voy a apagar todas las capas y vamos a ver, digamos, una capa una por una. Cuando hablábamos de la entidad geográfica y les decía que los datos en un sistema de información geográfica se organizan en archivos vectoriales, en el caso de ArcGIS. Aquí tenemos la interfaz básica de ArcGIS. ArcGIS tiene una interfaz inicial que es donde están todas las herramientas, digamos la más común de casi todos los programas, el abrir y el salvar. Abrir es abrir un nuevo espacio de trabajo y open hace referencia a un espacio de trabajo. Esto no tiene nada que ver con la referencia de datos ni de cargar datos. Hace referencia a este tipo de archivos, a los MXD o los espacios de trabajo, que es la interfaz de lo que estamos viendo aquí organizado. Cuando uno carga datos en ArcGIS, generalmente los carga por este archivo, ¿sí? Por este icono, el amarillo que tiene una cruz que dice adicionar data. Algo bueno de ArcGIS es que usted en todos los lugares que se paren, generalmente de iconos, les va a dar una pequeña descripción. Digamos, si yo me paro aquí en adicionar datos, él me dice add data, add new data to the map active data frame, o sea, adicionar datos al marco de los mapas que estén activos. En este caso, si yo quiero adicionarle datos que no estén aquí, pues tengo que abrir adicionar datos y ir a buscar dentro de mi raíz o dentro de mis datos cómo conectarlos. ¿Sí? Generalmente cuando a mí no me aparece nada, digamos que yo tenga la interfaz de ArcGIS normal, sin datos,
Vamos a poner algo así como data servers o esto en términos generales. Bueno, yo aquí ya tengo las conexiones de los folders. Cuando uno no tiene folders, digamos yo tengo mi disco duro, el C y el D. El C es donde está el sistema operativo y el D es donde tengo mis datos. La manera más fácil de conectar los discos o las unidades, si tengo una USB o lo que tenga, es con este Connect to Folder. Yo le pico aquí Connect to Folder y él me va a mostrar todas las carpetas en términos generales o el equipo. Lo más común es uno ir a este equipo y digamos ir a la unidad D y decirle aceptar. El aceptar va a adicionar la unidad D, aquí ya está adicionada, entonces yo por la unidad D ya puedo buscar la ruta donde guardo mis datos, si en ese caso los utilizo en D, o si los guardo en mis documentos, o los guardo en C, bueno, donde ustedes guarden sus datos. Mi recomendación siempre es utilizar rutas cortas, digamos tener un espacio de trabajo en la unidad D, en la unidad C, que sea C, clase SIG o datos SIG o algo, para que sea la unidad, la ruta más corta, no estas rutas muy largas, porque las rutas muy largas a veces generan problemas, sobre todo en la desconexión de datos. Entonces es ideal tener una ruta corta. En este caso, bueno, ya explicamos un poco de cómo se cargan los datos. Tenemos dos interfaces. Aquí voy a cerrar esto. Una es la tabla de contenido, que es donde están los datos. En este caso, los datos están apagados. Estoy cargándolos desde una geodatabase. La geodatabase generalmente la podemos visualizar. Digamos aquí, si bien estamos en la carpeta, no estamos viendo los datos. La podemos visualizar abriendo el catálogo. El catálogo lo podemos abrir desde aquí, desde este acceso directo a catálogo, o lo podemos abrir desde ArcGIS, ArcCatálogo 10.8. El ArcCatálogo, pues, primero es un programa aparte, es una interfaz aparte, el catálogo solo, pero la interfaz principal de ArcGIS es esta, es ArcMap. ArcMap es la que tiene toda la gran mayoría de elementos que vamos a poder visualizar. Digamos en el caso de la ruta, voy a buscar la ruta donde tengo mis datos. Vamos a ir a sesiones, estamos datos espaciales, visualización. Aquí yo estoy viendo por el catálogo, por el visualizador de datos de ArcGIS, la ruta que está aquí. ¿Sí? Que aquí la estoy viendo por el disco duro, el explorador de datos del disco duro, y aquí estoy viendo el explorador como lo ve ArcGIS. ArcGIS reconoce entonces cuando yo entro a esta carpeta que este datos espaciales.gdb es una file geodatabase, una base de datos espacial, un formato propietario que tiene ArcGIS. Quizá esta es la mayor ventaja que tiene ArcGIS como programa propietario, a diferencia de los programas que son de uso libre. La geodatabase es un sistema muy completo en el cual se pueden almacenar datos espaciales. Si nosotros vemos aquí, entonces estamos viendo las capas. Aquí lo estamos viendo en el visualizador, digamos, de datos, que es el ArcCatálogo. Y aquí está el ArcGIS como están las capas, que hace rato estaban aprendidas, que ahora las apagamos. Entonces vemos colegios, comunas, curvas de nivel, manzanas, municipios, ríos, topografía y vías. En el type, él me dice... Colegios es una geodatabase en feature class. Cuando ustedes ven la característica feature o característica de traducción en español, hace referencia a archivos vectoriales. ¿Y por qué sé que es un archivo vectorial? Aquí me está diciendo los tipos de archivos vectoriales. Recordemos que los tres archivos o los tres tipos básicos de elementos que encontramos en un sistema de información son puntos, líneas y polígonos. En el caso de un sistema de información geográfica vectorial. En este caso aquí nos muestran los punticos, hace referencia a los colegios. Esto hace referencia a polígonos, comunas. Curvas de nivel hace referencia a líneas, igual que los ríos, las manzanas de las casas, los municipios, que es un área, y las vías son lineales. Entonces son puntos, líneas y polígonos. Tengo entidades que me representan los tres elementos básicos vectoriales. También tengo una imagen raster, tengo una topografía, lo vemos aquí, dice File Geodatabase Raster Dataset. Entonces nos está diciendo aquí hay un archivo raster. Este caso es la topografía de una parte de Santiago de Cali. Esta es una manera en la que yo puedo visualizar los datos, también puedo crearlos. Digamos aquí, si yo quisiera crear otra nueva Geodatabase, pues le digo nuevo File Geodatabase y crearé una Geodatabase en blanco en la cual yo podría empezar a adicionarle datos. También puedo crear archivos independientes solos, los más conocidos como chat file, que estos sí son muy compatibles sobre todo con los software libres que utilizan, digamos, las entidades geográficas individuales.
Este archivo es muy bueno, sirve para manejar la parte cartográfica, tiene algunas ciertas ventajas y digamos que hay una desventaja grande, es que no maneja la topología. Entonces, cuando ya trabajemos a niveles un poco más complejos y entendamos que es más lo de la topología, se darán cuenta que es mejor trabajar en File Database, tener un database, tener todos los archivos. Si yo veo esta Database, perdón, aquí se me salió la interfaz. Algo muy bueno de ArcGIS o malo también es que todos los elementos que tengamos, voy a minimizar esto, todos los elementos que tengamos en las barras se pueden desacoplar y se pueden mover. Por eso a veces ustedes podrán encontrar una barra por aquí en la parte lateral o en un lado, o pues lo más común en la barra principal. Generalmente para acceder a todas las funciones de ArcGIS hay muchos módulos. Uno le da clic derecho en el espacio y en blanco, digamos, en la barra principal, y va a encontrar todos los módulos que tiene. Digamos, aquí yo tengo la ArcGIS con varias extensiones, que después hablaremos qué son las extensiones, pero son muchísimos módulos. Entonces, si yo cargara todos estos módulos, pues tendría todo la interfaz del computador llena de barras y cosas. Entonces, por ahora vamos a utilizar las más básicas. En este caso, vamos a visualizar las capas que tenemos aquí. Entonces, tenemos una capa general, vamos a aprenderla, que es el municipio. Este es un elemento vectorial. Como yo les mencionaba, los elementos vectoriales pues hacen referencia a los elementos que tienen una delimitación, y tenemos tres tipos de elementos vectoriales: los puntos, las líneas y los polígonos. En este caso, este es el área del municipio de Santiago de Cali. Entonces es un elemento areal. Si yo veo el municipio, pues municipio de Cali tiene esta extensión física. Si vemos acá abajo, vemos las coordenadas. Yo por donde me mueva tengo unas coordenadas. Estas coordenadas son coordenadas en metros, ¿sí? Aquí yo no estoy viendo latitud, longitud, estoy viendo referencias a coordenadas en metros porque estoy utilizando la proyección de Santiago de Cali. Vamos a ver otro ejemplo de archivo vectorial tipo área. Las manzanas. Entonces aquí tengo una área, una parte de Santiago de Cali. Esta es la parte sur de la ciudad, en la que me está mostrando las manzanas. Las manzanas hace referencia pues básicamente a los barrios. Si vemos aquí, estamos viendo el sur de Cali. Esta gran manzana hace referencia a la Universidad del Valle. Hay un elemento muy importante que ustedes van a ver, sobre todo en la barra más útil que vamos a tener en la visualización de datos, va a ser que va a ser esta barrita que tiene el zoom, que tiene la mano, que tiene el zoom in, zoom out, fix zoom in, fix zoom out, el go to back, que es como el atrás de internet, que es la última visualización. Esta es muy útil. Digamos, si yo quiero volver a como lo tenía anteriormente, entonces me muestra las últimas visualizaciones. También me hace adelante las que tenía. Entonces es bueno, sobre todo cuando uno pierde la escala o se le ve el mapa o algo. Si tenemos la herramienta de selección de características, que nos sirve para seleccionar elementos. ¿Sí? Aquí yo estoy seleccionando este polígono, aquí estoy seleccionando el polígono, aquí también. También nos sirve para limpiar lo que acabamos de seleccionar, lo que está seleccionado con esta herramienta Clear. Una que nos sirve para señalar, el cursor en general, que no sirve para seleccionar ni nada, sino para ver el cursor, sobre todo como para visualizar algo. Y una muy importante, que es Identify o identificador, nos sirve para hacer consulta espacial sobre cualquier elemento que esté activo. Hay varias maneras de ver los elementos. Generalmente, si yo pico aquí, él me consulta. En este caso, el Identify me abre una tabla que nos sirve para consultar. Y aquí estoy picándole y él me dice los elementos que tiene la tabla. Ahorita vamos a ver. Aquí nos dice municipio, departamento, Valle del Cauca, y tiene un identificador de manzana que es el código catastral. En este caso, pues el identificador, aquí nos dice Universidad del Valle, pero obviamente este es el área de la Universidad del Valle. Este es un elemento básico. Entonces tenemos dos elementos. Aquí estoy viendo unas manzanas con datos de población del sur de Cali, el área del municipio de Santiago de Cali. Entonces aquí yo pico municipio a Santiago de Cali. Nombre, tiene un área, un perímetro y una distancia, digamos, en el perímetro y en los metros cuadrados, ¿sí? Obviamente aquí está en metros, tendremos que hacer la sumatoria para sacar hectáreas o kilómetros. Podemos hacer una subdivisión.
En este caso, pues si quisiéramos tener el área en kilómetros cuadrados, pues tendríamos que crear un nuevo campo en el que pudiéramos calcularlo en kilómetros cuadrados. Pero bueno, aquí estamos viendo, consultando la tabla directamente, o también hay otro elemento, es darle clic derecho aquí y abrir la tabla de atributos. En este caso estamos viendo elementos vectoriales. Aquí vemos la tabla de atributos de lo que tiene de Santiago de Cali como área de la ciudad. Si nosotros, voy a minimizar aquí, si nosotros vamos a ver, consultamos la tabla, solo hay un elemento, este es el único elemento porque solo hay un elemento disponible en la tabla. Si tuviéramos más, ahora vamos a hacer lo mismo con la otra, con los municipios, con las manzanas, vamos a ver que hay muchos más elementos porque hay más elementos individuales, hay polígonos individuales. Este es un gran polígono que hace referencia al área de Santiago de Cali. Y en manzanas, voy a apagar aquí para que no nos haga tanto ruido. Manzanas, tenemos la manzana que hace referencia, digamos, a la ciudad, a la universidad, pero estamos consultando la tabla de municipio. Vamos a abrir la tabla de manzanas, le damos clic derecho, Open tabla de atributos, y ahí nos está mostrando que en este momento tenemos 2215 polígonos que hacen referencia a los 2200 polígonos que encontramos en este momento. Aquí hay 2200 polígonos que nos identifican manzanas urbanísticas, ¿sí? Si yo pico aquí en Santiago de Cali, en la Universidad del Valle, él me dice seleccionado 1 de 2215. ¿Cómo puedo ver lo que está seleccionado? Él me está mostrando todos los archivos aquí, todos los records, todos los elementos, pero también puedo decirle muéstrame solo el elemento seleccionado y automáticamente me muestra el elemento que está seleccionado, que es este. Esto es una consulta espacial, una consulta básica, ¿sí? En este caso yo puedo ver todos los polígonos que hay en la base de datos o en la tabla que tiene asociada a estas características. Después esto lo veremos con más calma. Ya vemos entonces que tenemos polígonos. Ahora vamos a ver otro tipo de representación en polígono, en este caso las comunas. Aquí estamos viendo las comunas de Santiago de Cali. Entonces el orden lógico de esto debería ser municipio. Vamos a mover, yo puedo desplegar la comuna. Si se dan cuenta, como es un polígono, es un elemento sólido, estas manzanas están encima del área de comunas y del área del municipio. Si yo pongo el municipio encima, digamos, de las manzanas, aquí están las manzanas que hacen referencia a ciertas zonas de las comunas, si yo subo el municipio, voy a taparlo. ¿Por qué? Porque la representación que tengo en este momento es una representación sólida, ¿sí? ¿Cómo yo puedo permitir visualizar, en este caso, el orden, ¿sí? De una capa sobre encima de otra? Es cambiando el color o cambiando la representación. En este caso, si yo le pico aquí a la representación, estoy viendo que está representado el color lleno es amarillo, y el offline, que es el borde de la representación, es negra. Digamos, yo le digo, no quiero un color, y para diferenciarlo voy a ponerle un borde rojo con un grosor de 1. Le digo ok. Él lo que hace es que cambia la representación. Entonces ahí ya estoy viendo cómo el área del Santiago de Cali se vuelve un polígono que no tiene un color sólido sino transparente. Y vemos las manzanas y las comunas. Lo mismo puedo hacer yo si ya nos vamos a un nivel más abajo y vemos, bueno, yo quiero ver las comunas y los barrios, pero es que aquí yo estoy viendo las manzanas y estoy viendo las comunas. Yo a las manzanas también puedo darles una representación de otro color. Digamos, yo le puedo cambiar el color. Aquí cambia el color, pero le puedo picar en una representación que me muestre, que no me dé color y que me muestre las manzanas en un color azul con un grosor de 2, que un poco gruesa, pongámosle 1, de 1. Entonces vemos que las manzanas quedan más o menos transparentes, ¿sí? Aquí vemos ya un mapa que nos está mostrando entidades vectoriales tipo polígono en representaciones lógicas como las que vemos. En este caso estamos viendo las manzanas, las comunas. Si recordamos, las comunas son distintas, se subdividen en colores o se subdividen en clases. Yo puedo hacer una representación también gráfica de las comunas. Voy a picarle aquí a comunas.
y las comunas las voy a representar en distintos colores. En ese caso puedo ir a simbología, decirle que utilice las categorías. Esto es lo que hacíamos cuando veíamos los mapas temáticos en cartografía básica, y le digo comuna, le digo adicionar todos los colores, que me cambie las comunas a rangos de colores aleatorios, y aquí tengo entonces las 22 comunas que hacen referencia a Santiago de Cali, identificando un poco el área de los polígonos de Santiago de Cali. Voy a minimizarlo aquí para que no me quede tan grande. Yo puedo expandir los datos o minimizarlos haciéndole más o menos cuando he hecho una representación temática. Si apago manzanas, pues me va a mostrar entonces las manzanas. Si el municipio lo pongo abajo, pues entonces voy a seguir viéndolo abajo. Entonces tengo el área del municipio de Santiago de Cali, las comunas representadas y algunas manzanas de la ciudad. Ya nos damos cuenta claramente que estas son zonas rurales. Las que están por fuera de las comunas es área rural de Santiago de Cali. La comuna, entonces, ¿qué comuna es la que estamos viendo aquí en morado al sur? Pues es la comuna 22, ¿sí? ¿Cómo puedo saber yo también? Consultar. Entonces puedo picar aquí. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Me está mostrando unas manzanas, porque tengo la capa de manzanas encima de estas. Si se dan cuenta, él me está seleccionando algo verde, no me está seleccionando lo morado. ¿Por qué? Porque él me está diciendo identificar topmost layer, o sea, la capa que está más arriba. Y la capa que está más arriba, que está activa, es manzanas. Para eso tendríamos que decirle que nos identifique las capas visibles. Si le digo visibles, entonces él me muestra todo lo que hay ahí. Ahí me hizo selección sobre la capa de municipios, la capa de comunas y la capa de Santiago de Cali. En este caso, la comuna que estamos viendo aquí es la comuna 22. La podemos visualizar. Entonces, Identify me sirve para consultar los elementos puntuales que yo pueda estar viendo con esta herramienta. Hasta aquí entonces hemos explicado los términos de los elementos. Voy a cambiarle las manzanas, voy a ponerle un color oscuro que se ve mucho mejor. Eso, se ve mucho mejor en contraste con los colores. Vemos las comunas, algunas manzanas. Vamos a ver entonces los elementos lineales que se representan como con la línea. Un ejemplo de ellos son las vías. Vamos a ver las vías. Voy a apagar comunas y voy a apagar manzanas. Si vemos entonces, aquí están los elementos lineales, las líneas que hacen referencia a las calles de Santiago de Cali. Vamos a volver a ver un ejemplo. Entonces voy a prender manzanas. Como las manzanas las tengo en un elemento sin representación sólido, voy a ponerle un color. Voy a ponerle un color beige. Aquí vienen algunas representaciones cartográficas previas, digamos las que puedo utilizar. Voy a decirle beige. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un elemento tipo polígono, que en este caso son las manzanas. Voy a cambiar la representación de las líneas, de las vías. Voy a ponerle highway ramp a 1. Y las líneas de las vías quedan en color rojo. Ahí nos está mostrando todas las vías de Santiago de Cali, inclusive las vías interiores de la Universidad del Valle. En este caso voy a consultarle aquí que me diga la vía que es, vía arterial principal. Entro y consulto digamos, los datos que tiene, vía arterial, DAP, efecto DAP, urbano, con una distancia de 400 algo. Si pico en la que hay en la universidad, como está identificando todas las capas, para que solo me identifique la vía, pues tendría que decirle vías. Vamos a hacerlo. Solo vías, ahí solo está la capa activa, entonces me dice, esta vía es esta. Dice que es vía de urbana, zona urbana, tiene una distancia de 131 metros. Este elemento tiene 131 metros. Aquí, digamos, la otra que está dentro de la universidad me la está identificando 500 metros. Esto alrededor de la universidad 1500 metros. Y así sucesivamente. En ese caso, estoy identificando las vías que hay en la ciudad de Santiago de Cali. En la capa, les recuerdo, estas capas son capas obtenidas del Plan de Ordenamiento Territorial, que está disponible en internet y es gratuito y tiene acceso cualquier persona. Ustedes ponen Plan de Ordenamiento Territorial POP Cali GeoDB Geodatabase y les aparecerá. Entonces estas son capas de la Geodatabase. ¿Qué vemos entonces aquí?
elementos lineales. Las carreteras se representan como elementos lineales. Vamos a ver otro elemento lineal que se representa básicamente como son los ríos. Aquí entonces volvemos a un lugar conocido para nosotros, entonces la universidad. Vemos algunos ríos, en este caso los ríos que están hacia la zona de montaña. No están todos los ríos, yo os traje los ríos, estos son las quebradas, ¿sí? No están los ríos principales ni los otros ríos son, inclusive aquí en el polígono podemos alcanzar a ver un río principal, que es este. Está en la forma de los polígonos externos que colindan con el río, aquí vemos un río, ¿sí? Si vemos el aspecto de los ríos, estos son tributarios que llegan al río principal, obviamente. La capa de ríos principales no la tengo aquí, ustedes si les causa más curiosidad pueden descargar las capas del plan de ordenamiento. Esto solo es un ejercicio para que visualicemos en términos generales. ¿Qué estamos viendo aquí? Los ríos. Voy a apagar entonces las manzanas, voy a apagar las vías y voy a dejar solo el municipio. Ahí vemos entonces una capa que nos muestra los ríos a nivel municipal, ¿sí? Vemos la zona de comunas de Cali. Y ya en Cali pues obviamente hay unos ríos más grandes y otros elementos, pero esta gran mayoría de quebradas pues la tenemos hacia la parte rural. Una información que es muy útil sobre todo para aspectos geológicos, geomorfológicos, para muchísimos análisis. El elemento vías, voy a apagar las comunas, elemento lineal de ríos, hacen entonces representación a que el río pues es una línea, un curso de un río y hace representación hasta donde llega. Generalmente aquí tenemos partes altas y partes bajas, zonas en las que se muestra los pequeños quebradas, casi todas estas son quebradas que hacen, tributan a ríos principales. La capa de ríos principales no la tengo aquí. Vamos a ver otro elemento, las curvas de nivel, ¿sí? Aquí voy a apagar ríos, voy a apagar vías. Y estamos viendo unas curvas de nivel que son el territorio, digamos, en la elevación, cada cierta altura. Aquí tenemos unas curvas, están las de la parte baja para que no quedara tan pesado en los archivos. Puedo picarle a la curva de nivel, en este caso tengo que preguntarle curvas de nivel. Esta es la cota de 990 metros, cota de 980, cota de 970, 960 y así sucesivamente. Aquí tenemos la de 1020, la de 1010. Esto nos muestra entonces un territorio que está representado en un elemento lineal que es la forma del terreno, ¿sí? Aquí vemos entonces, esta es una zona plana, esta es una zona montañosa. Si le ponemos los ríos, nos vamos a dar cuenta que en este caso, aquí los ríos, pues en muchos lugares coinciden las cotas de el quiebre de la quebrada, digamos de una parte más alta a una parte más baja, al lugar donde drena y fluye el río. Aquí lo estamos viendo. Entonces son zonas que en teoría corresponden a la forma del terreno. Aquí estamos viendo algunos elementos como las curvas de nivel y los ríos. ¿Qué elementos tenemos representados aquí? Elementos lineales, ríos, curvas. Si ponemos las vías, entonces tenemos las vías, ¿sí? Aquí vemos varios elementos. Un sistema de información entonces nos agrupa en capas que simulan, digamos, la realidad. Aquí estamos viendo entonces la Universidad del Valle. Vemos el polígono de la universidad, la calle de la universidad y la curva de nivel de la universidad. La altura de la universidad entonces está asociada entre los 980 metros y los 970. Esa es la altura promedio que podríamos encontrar, es más o menos de unos 965 metros tendríamos aquí en toda la universidad. Esa es la elevación que encontramos en la Universidad del Valle. Si ya queremos representar otro elemento puntual que podemos encontrar, vamos a apagar los ríos y las curvas de nivel. El último elemento que quiero que veamos son los colegios. En este caso los colegios están representados con un punto. Si yo pico aquí, voy a apagarlos todos para que los veamos individualmente. Estos son puntos alrededor de todo el municipio de Santiago de Cali. Obviamente estos son los colegios que están a nivel urbano. Vamos a aprender las comunas, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay muchos colegios. No está el elemento, obviamente que dependiendo de la escala, aquí estamos representando la ubicación solo del colegio, no el polígono del colegio,
sino la ubicación. Esto nos indica entonces que si vamos a poner las manzanas, vamos a apagar comunas. En muchos lugares hay ubicaciones de colegios. En este caso, pues aquí en esta manzana, porque no tengo los predios individuales, pues aquí hay un colegio y aquí hay otro colegio. El colegio me hace representación puntual. Yo puedo cambiarle las representaciones, digamos, en la parte cartográfica, pues un colegio tendría que ser, digamos, school. Aquí tenemos la representación de colegios. Vamos a ponerle. Y en este mapa entonces me está mostrando los colegios, las vías, ¿sí? Yo estoy haciendo un pequeño mapa que me muestra 3 elementos. Inclusive los ríos, no sé si alcance. No, aquí en esta zona no hay ríos. Curvas de nivel, a ver si nos alcanza. Sí, hay una curva de nivel que pasa por ahí. Pero tenemos los colegios. Y los colegios los estamos representando de manera espacial, distribuidos como un punto. No como el polígono exacto del colegio, sino como la ubicación espacial de ese colegio. Así yo puedo representar muchos elementos. Si yo quiero consultar entonces qué colegio es este, voy a picarle aquí. Lo mismo, solo estoy viendo las curvas de nivel, tendría que decirle actíveme colegios. Vamos a colegio. ¿Este colegio cuál es? Bueno, el colegio es difícil de consultarlo. Vamos a hacerle un zoom para llegar mejor al colegio. A ver. A veces es mejor ponerlo más grande. Vamos a ponerlo un poquito más grande. A ver si ya puedo consultar el colegio. Bueno, pongámoslo como un punto. Pongámoslo como un punto para pegarle en el centro. Listo. Ahora sí. Es Instituto Moderno. ¿Sí? Ahora el otro colegio es Fundación Educativa José Ángel Herrera Mora. Si picamos aquí, Colegio General José María Córdoba CB2, Jardín Infantil Talentos, Liceo Moderno Ciudad de Cali. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos representar en los elementos básicos de la cartografía, que son los puntos, las líneas y los polígonos, ¿sí? El otro elemento en el que generalmente trabajamos con sistemas de información geográfica, aquí estamos viendo la representación de todos los colegios que hay en Santiago de Cali. Digamos que ahí nosotros podríamos hacer consultas espaciales básicas como cuántos colegios hay en la comuna número 20. Voy a apagar las manzanas y las vías que hacen mucho ruido. ¿Sí? Aquí vemos que espacialmente entonces en la comuna 22, en la comuna 20, en la comuna 19 hay una distribución, así que hay colegios que pertenecerán a una y a otra. Esto es una manera de analizar el espacio. Yo puedo hacer una consulta espacial, que después la haremos, y seleccionar todos estos colegios que hay aquí a partir de qué comuna. Esta debe ser la comuna, voy a decirle que me muestre todos los visibles para dejar de estar aquí. Entonces la comuna 10, todos los colegios que hay en la comuna 10 podría consultarlos. Entonces eso es un análisis espacial sencillo, rápido, en lo que los elementos puntuales y areales me van a servir lineales para poder hacer interacción entre unos y otros y poder hacer consultas espaciales. Finalmente, entonces tenemos una capa que es la capa de topografía, y voy a ponerles el municipio, vamos a poner las comunas en otro color, en un sólido, voy a ponerle feature, un solo símbolo, en este caso voy a ponerlo transparente, le voy a poner un color grueso de 2, listo. Los elementos tipo raster son los que muestran un área. Aquí estamos viendo esta parte topográfica. Esta es la elevación, ¿sí? Estamos viendo, si recordamos, vamos a poner las manzanas. Aquí vamos a irnos al área de la universidad. Los elementos raster generalmente están asociados a píxeles. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo píxeles. Este es un píxel. Voy a ver que me consulte la topografía. Estoy consultando un píxel y ese píxel tiene información de elevación, 971 metros, 970, 971, 972. El área que cubre este modelo de elevación es un rectángulo, una forma, digamos, rectangular que va desde aquí hasta acá,
¿sí? Los raster generalmente abarcan áreas, ¿sí? En el caso de las imágenes de satélite, las fotografías aéreas, aquí tenemos un modelo de elevación hecho con la topografía de Cali. Entonces tenemos datos, obviamente va cambiando en degradé porque estamos viendo la elevación clasificada en colores. ¿Sí? Yo aquí tengo, digamos, el último archivo, ¿sí? Ahí nos está diciendo el pixel value 946. En este caso estamos en la coordenada 1.068 por 854, que es la esquina del raster. Si nos vamos a la otra esquina, a la parte superior, entonces también nos cambian las coordenadas y nos cambian los valores. Aquí tenemos 1135. Si lo vemos en el espacio, pues obviamente esta es la zona más alta, esta es la parte montañosa y esta es la zona más baja hacia el valle. Si queremos ver entonces la universidad, voy a transparentar la universidad otra vez, le digo no color, le pongo un color rojito y nos vamos a la U. Aquí vamos a ver entonces que este es un espacio que está cubriendo toda la topografía. Si nos damos cuenta, diferencia entre un raster y un vector, el vector, como en este caso del polígono que estamos viendo de la universidad, que aquí lo selecciono en color azul y de pronto casi no se ve, es un espacio finito, limitado, que hay hueco entre ellos. O sea, entre este polígono y este otro polígono, si yo apago aquí, hay un espacio vacío. Yo trato de consultar, digamos que voy a ver todas las capas visibles para que layers visibles. Este es un polígono, la Universidad del Valle. Si yo pico, voy a apagar el municipio para que no me haga ruido. Si yo pico, también tengo las comunas, voy a apagar las comunas. Las manzanas, él me identifica el área de la manzana, me identifica el del área de la manzana vecina. Pero en medio de las manzanas que están las carreteras no hay nada. O sea, esto es un espacio vacío. Aquí hay un espacio vacío. Generalmente en los rasters no existe ese espacio vacío. El raster cubre toda un área asociada a la forma básica geométrica. Es un cuadrado, un rectángulo, que es el área que generalmente tienen los píxeles. Si yo pico aquí, entonces está el espacio de la manzana, que es la universidad, pero debajo, entonces yo tengo la topografía. La topografía, voy a decir, solo estoy viendo la topografía. La topografía entonces tiene información de píxel por toda el área y yo en cualquier lugar que yo pique voy a tener entonces información. Un raster entonces representa los datos de manera distinta. Generalmente se asocia al píxel. Aquí vemos que tiene un píxel muy gordo. Podemos diferenciarlo aquí en el cambio. Estos píxeles, este es un área de píxel. Otra herramienta importante de la interfaz básica es esta herramienta de medición, el Measure, que podemos medir elementos lineales, areales o puntuales. En este caso el de default tiene la línea. Si ven aquí vemos un cuadrado, esto hace referencia al píxel. Si lo vemos desde lejos, obviamente los cuadrados no se visualizan tan bien, se van viendo, es como la escala de gradas de color, pero este píxel es un píxel muy grande. Estamos viendo, vamos a medir el tamaño del píxel, aquí lo vamos a ver. Voy a pararme de este lado y voy a medir la distancia. Es un píxel de 100 metros, ¿sí? Entonces tenemos 100, 200, 300, 400 metros de perímetro, ¿sí? Todo el recorrido. Entonces en esta área obviamente el nivel de detalle de la elevación que nos está dando aquí es alrededor de 400 metros, nos está promediando un valor central. La elevación es 971 según esta escala en este nivel, ¿no? Aquí tenemos una escala 2 en 2500. Esta es la herramienta que nos muestra la escala. Si vamos a picar acá 971, 971, hay una diferencia de 0.46. 971, 0.46, 971, 782, 972, 482. Entonces ahí empieza a variar de píxel a píxel los valores. Todo el espacio tiene información. Generalmente el raster tiene información asociada a una capa que puede ser representada principalmente como temperatura, precipitación o algún valor que termina siendo representado en el espacio en gran cantidad. De pronto no en detalle, porque aquí el detalle del modelo de elevación es bajo. Si quisiéramos ver la topografía más detallada de la universidad, tendríamos que verla. Aquí está 100 metros de píxel, o sea un píxel equivale a 400 metros más o menos en área.
Mientras que si lo vemos en un píxel de, no sé, 1 metro, pues entonces tendríamos una distancia, este píxel equivaldría a 1 metro. Aquí tenemos equivale a 100 metros. Entonces obviamente tenemos un tamaño muy grande y el área pues está siendo simplificada. Entonces el píxel también nos va a decir qué nivel de detalle podemos visualizar. En este caso el modelo de elevación, la topografía está cada píxel es de 100 metros. O sea, es relativamente grueso el valor de la elevación. Básicamente entonces podemos ver un archivo raster, que lo tenemos aquí, representado por píxeles. Los archivos raster generalmente, cuando son así de datos y estos no tienen tablas de atributos, hay algunos archivos raster que sí pueden tener acceso a la tabla de atributos, sobre todo las clasificaciones de archivos. Más adelante veremos más en detalle esto. Tenemos entonces elementos tipo raster, elementos tipo polígono como las manzanas, las comunas, el municipio. Tenemos elementos lineales como las vías, voy a apagarlas aquí. Tenemos elementos lineales como los ríos, las curvas de nivel y elementos puntuales como los colegios. En este caso aquí estamos viendo entonces la representación básica de los tres elementos que podemos visualizar en un sistema de información geográfica, puntos, líneas o polígonos en el caso de la parte vectorial, y un archivo tipo raster que nos hace referencia principalmente a que cubre un área específica con píxeles, y esos píxeles pues son seguidos unos de otros con información de algún cierto tipo.